Doña Claudia, pusieron datáfonos, porque alguien me dijo ese mismo día en la tarde, ¿qué es esta carajada? Y perdón que le hable a Lotico, ¿qué es esta carajada del cobro electrónico si lo que hicieron fue poner datáfonos de los que se usan en restaurantes móviles? ¿Pusieron datáfonos? No, la respuesta es no, pero me gustaría tal vez iniciar, Randall, diciendo que lo que se ha logrado, el paso tan importante que se ha logrado justamente la semana pasada con la primera etapa de pago electrónico en el transporte público en la modalidad de tren, es gracias al liderazgo y a un convenio que ya existe, que lideran 4 instituciones que trabajan en conjunto con el sector privado. Pago electrónico tiene un comité director que está liderado por el Banco Central, que ha hecho un excelente trabajo, que es el ente técnico, sobre todo porque esto también es un sistema de pago, pero ahí hay una rectoría a nivel de sistemas de pago. Y la otra gran rectoría que tenemos ahí es la del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que forma parte también del comité director, en conjunto con el INCOFER, que es justamente la primera etapa que se toma la decisión de iniciar pago electrónico, y ARECEP. Estas 4 instituciones trabajan juntas, tienen un equipo técnico y ese equipo técnico también tiene coordinación con el sector privado, el sector empresarial, que es donde se va también a implementar. Entonces, pago electrónico realmente es un esfuerzo interinstitucional que tiene ya mucho rato de estarse hablando, que ciertamente puedo decir que esta administración decidió darle un empuje importante con el liderazgo de estas 4 instituciones, que ya se venía gestando, ¿verdad? Esto inicia antes de esta administración y que inicia justamente la semana pasada en el tren. Lo que las personas ven, lo que el usuario, con lo que el usuario tiene contacto, es con un validador que parece un datáfono, pero realmente es un validador, tiene algunas características similares, pero no es exactamente un datáfono, en el que yo hago un tap e iniciamos con la modalidad de tarjetas de débito y crédito. Pero eso es lo que el usuario experimenta, no significa que eso sea pago electrónico. Realmente el gran esfuerzo y posiblemente lo que ha llevado más trabajo, más horas técnicas de un equipo técnico del Banco Central, del MOP, de INCOFER y de ARECEP, es lo que está detrás de esa experiencia de usuario. Una creación de un sistema que está de alguna forma relacionada con el sistema SIMPE, por eso se llama SIMPE-TP, es un SIMPE de transporte público, pero que tiene características propias porque aquí hablamos de 2 grandes rectorías, repito, las de pago, que es la que lidera el Banco Central, pero es un pago desde el punto de vista del transporte público y por eso ahí era tan importante la coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Hay toda una construcción detrás de ese TAP que es realmente el valor agregado que tiene pago electrónico. Está ligado a una pasarela de transporte que a su vez está ligada al sistema de recaudo. Esos 2 sistemas son los que le transmiten luego información a cada una de las instituciones. Le va a transmitir información importante para la toma de decisiones, no solamente INCOFER, sino también ARECEP para temas de la fijación tarifaria. Va a ser muy importante ese montón de información que va a empezar a recibir eventualmente ARECEP, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, obviamente el Banco Central. Pero hay una parte aquí importante, también vamos a transparentar, también va a haber una información que esté transparentada para los usuarios. Y esta información eventualmente va a ser prácticamente que en tiempo real. Esta es una primera etapa. El sistema va a continuar en construcción, cada vez va a ser más sofisticado para procesar mejor y mayor la información. Este es el arranque. Este es el arranque, pero a ver, es un arranque que no es un datáfono. Es un validador. Eso es lo que quisiera, sobre todo que la gente se quede con esa información. Lo que la gente experimenta es algo muy sencillo, dichosamente, porque está hecho para que sea amigable. Pero realmente lo que hay detrás y sobre todo el trabajo que estas instituciones han llevado a cabo, es sobre todo por lo que hay detrás, ¿verdad? La experiencia de usuario, la idea es que sea sencilla, que sea un tap, pero es la construcción que hay detrás lo que realmente hace pago electrónico. 1:43. Saludos a William Barrantes, que nos saluda en Esparza, a Alberto Bremer, a Ronald Ramírez, a Fernando Ramírez en San Rafael de Avangares, a Carlos Muñoz, que está en Washington,
y que nos saluda, dice, lejos pero cerca de la patria. Gracias, Carlos. Marco Vargas, Jorge Luis Murillo, que nos saluda de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Heredia. A Cris, a Norberto Soto, a Carmen María Caballero, gracias. Bueno, a un montón de gente que nos está reportando sintonía. Don Rodrigo, ¿qué diferencia hay en la práctica entre un validador, que así se llama, y un datáfono? No voy a pasar el programa hablando de esto, simplemente en el arranque para entender la diferencia y para no decir marcas, ¿qué diferencia un validador de un datáfono del que llama Eladio, que es el pulpero de la esquina de mi casa, que llama Eladio a Fredomatic, para no decir marcas, para que le lleven un datáfono, don Rodrigo? Una diferencia fundamental, Randall, y bueno, aprovecho para saludarlo de nuevo y decirle que me dejo muy entusiasmado con lo de las tártaras, así es que y también se lo prometo. Una diferencia fundamental, Randall, y es que el datáfono, como lo conocemos hoy en día, que se establece en los comercios, en general en los puntos de compra que tenemos en el país, a ese datáfono se le alimenta el monto que va a pagar el usuario, ¿no? Entonces, digamos, si yo voy a una pulpería y quiero pagar con mi tarjeta y voy a comprarme un refresco y el refresco vale, digamos, 1,000 colones, digamos, el pulpero va a meterle al datáfono 1,000 colones y el datáfono básicamente lo que hace es transmitir esa información al banco. En el caso del validador, en cambio, el validador tiene que procesar una cantidad enorme de información para poder determinar cuánto es el cobro que se le va a hacer al usuario. Aquí funciona exactamente al revés. El validador es como una especie de computadora que se conecta vía la pasarela de pagos con el sistema central de recaudo que ya mencionaba doña Claudia, y que está básicamente en el Banco Central. Ese sistema central de recaudo es el cerebro digital del sistema, y ese cerebro digital, con una serie de parámetros, con una serie de información, de directrices que le van a alimentar los reguladores del sistema, básicamente el MOP y la ARECEP, en este caso también participa el INCOFER, con esos parámetros va a determinar, dado el punto de origen, el lugar donde se monta el usuario, el punto de destino, el lugar hacia donde se dirige el usuario, la hora y la ruta que va a tomar la unidad de transporte, sea el tren o eventualmente el bus, va a determinar cuánto va a ser la tarifa. Y entonces, en ese momento, el validador va a expresar el monto de la tarifa y le va a permitir entonces al usuario pagar con su tarjeta la tarifa y se monta a la unidad. Eso es básicamente la diferencia. Entonces el validador hace una serie de procesos conectados con ese cerebro digital, que es el sistema central de recaudo, a través de esta pasarela de pagos, para poder determinar el monto de la tarifa. Y eso es importante porque nosotros estamos aspirando a un sistema muy complejo. Decían las abuelitas, esto no es soplar y hacer botellas, Randall, es un sistema muy complejo donde realmente lo que estamos buscando es que sea un sistema único nacional para todo el país, un sistema donde el usuario pueda con sus tarjetas bancarias hacer los pagos de todo el sistema de transporte público en el país, y eso involucra trenes y autobuses y eventualmente otros mecanismos de transporte, de manera que esto ha tomado mucho tiempo de construcción. El validador, como bien decía doña Claudia, es simplemente la punta del iceberg, que es la que ve el usuario, y la idea, como ha enfatizado doña Claudia, es justamente facilitarle lo más posible al usuario ese pago electrónico. Entonces lo que va a tener es una experiencia muy similar a la del uso del datáfono, pero detrás de ese validador hay muchísimos procesos, y en parte se le llama validador justamente porque el validador valida la ruta y valida la tarifa. Es un proceso mucho más complejo que el simplemente meterle el monto del refresco y transmitir el pago a la entidad bancaria. Don Rodrigo, aquí hay un par de preguntas técnicas de si los validadores tienen redundancia, si tienen sistemas de respaldo para que no se saturen un día de muchísimo tráfico, don Rodrigo. Sí, justamente todo eso es lo que se ha venido previendo en las pruebas técnicas y montando los sistemas de redundancia para que haya suficiente capacidad ociosa en caso de que se den picos. Entonces todo esto está considerado y se consideró a lo largo de varios meses de pruebas intensivas para asegurarnos que el sistema funcionara bien, de manera que sí, hay respaldos.
una de las virtudes de este sistema es que está justamente conectado, como decía doña Claudia, al SIMPRE, al Sistema Nacional de Pagos Electrónicos del Banco Central, que como sabemos es un sistema altamente confiable y ha venido funcionando de maravillas para conectar toda la economía nacional a los medios electrónicos de pago. Doña Elizabeth, hoy con validadores, ¿qué información tenemos que no teníamos antes? Porque le voy a confesar, usted sabe que yo soy de Cartago, creo que usted también es de Cartago. Yo recuerdo cuando yo viajaba a la UCR, lo que me estresaba montarme en Saxa en ese momento, ¿verdad? Y ver que el cheque, así le decían, de ahí estaba ya tomándose un café, entonces el cheque tenía que venir y contar la gente, iba 2, 4, 6, 8 y los de pie y tenía que firmar la tarjeta y yo decía, qué vacilón, con esa información, esa información es la que se manda a Arecep para que fije la tarifa de ese bus, ¿verdad? Por lo que una línea de autobuses, que ahora lo vamos a ver, podría decirnos que la cantidad que usa ese bus, esa línea, ese servicio es enorme y que sobre eso se base la información de cuando finalmente es un papelito, o era un papelito lleno de números. Supongo que esa información a través de validadores se va obteniendo de manera automática. Doña Elizabeth, ¿qué no sabíamos la semana pasada que podemos saber ahora con validadores? Correcto, genera una gran cantidad de información. Esa data lo que nos va a servir es para poder hacer política pública y también para poder nosotros desde el INCOFER poder tener un mejor timing de la operación, es decir, saber exactamente dónde es que tenemos más usuarios, en qué estación o en qué andén se nos suben los usuarios y en cuál se bajan con mayor frecuencia para nosotros poder optimizar los trenes. Recordemos que en este momento lo que nosotros tenemos a nivel de información son simplemente tiquetes, boletos impresos, donde lo que establecen es el pago de una ruta, pero no sabemos a ciencia cierta en cuál andén se subió o en cuál estación se bajó, y eso nos va a permitir nosotros poder tener una mejora en nuestros servicios para poder poner más disponibilidad de asientos donde la gente utilice más el servicio. Creo que el sistema para el INCOFER tiene muchísimas más ventajas, además del tema de la información, que es lo que no sabíamos antes y ahora sí sabemos, y es el tema fundamental de lo que nos cuesta al INCOFER el manejo del efectivo. Nosotros en el año 2016, gracias a una cooperación que nos hizo el Banco Central, pudimos determinar que nosotros teníamos cerca de un 38.4% del total de nuestro gasto operativo de 2.000, más o menos en ese año de 2.500 millones, es decir, más de 1.000 millones de colones se nos iba al INCOFER en el manejo del efectivo. Porque esto era, Randall, tan rudimentario de coger el talón, contar uno por uno los billetitos, ¿verdad? Para ver si venía la secuencia bien, entregárselo a la empresa que nos brindaba el cobro, la cual nos lo retribuye en la mañana y en la tarde, y cada uno verificar a ver si lo que nos están dando en efectivo correspondían al talón específico que se le había dado anteriormente para hacer la verificación. Usted podrá entender que todo esto es un trasiego de efectivo muy alto para la institución y que evidentemente con un sistema como dice don Rodrigo y doña Claudia, esto es los validadores es lo que la gente ve, lo que está detrás es un trabajo enorme de un grupo de funcionarios del Banco Central y del INCOFER, que realmente uno se quita el sombrero porque es gente muy comprometida. ¿Para qué? Para una mejora significativa en el servicio.